toda mi familia, que mi madre cayera enferma por una embolia y quedara hemipléjica, y no me quedara más remedio que dedicarme desde entonces, tendría yo 6 años, a cuidarla, a tratar de divertirla, de distraerla. Y como mi única habilidad entonces, aparte de hacer travesuras, era poder leer, le leía unos poemas de un poeta mexicano llamado Antonio Plaza, que eran poemas, ahora lo entiendo, muy impropios para que cayeran en mis manos en ese momento, porque, para ponerles un ejemplo, hay uno que decía: si mi sueño de sangre realizara y de un tajo humanidad te dividiera, y en tu sangre maldita me bañara y en tu sangre maldita me bebiera, mi sed de sangre del cadalso apago y soy dichoso si a matarme apresto. Tu odio, sociedad, con odio pago, infame sociedad, yo te detesto. Imagínense a mí, pero a los 6, 7 años, leyéndole esto a una mujer amarrada a su silla de ruedas, que trataba de arrebatarme el libro para que yo no siguiera envenenando el aire con estos poemas. Pero alguna vez me alcanzó y me lo quitó, pero para ese momento yo ya me lo sabía de memoria. Y había un poema que particularmente la molestaba mucho, porque decía, bueno, no la molestaba, quiero decir, hacía que se agitara y yo eso lo interpretaba como una muestra de aprobación. Y el poema decía: eres tú, la fada hermosa, quien rendí mi corazón ingente. Bate retro infeliz, vieja asquerosa, negro cadáver de ilusión ardiente, poema de un amor santo y divino, forrado de indecente pergamino. Tu boca ayer, fragante como rosa, depósito de perlas inocentes, se ha convertido en cueva tenebrosa donde bailan un par de flojos dientes. Bueno, este poema a ella la molestaba mucho. Pero a mí, en ese entonces, no entendía, me gustaba un poco el ritmo de las frases por la rima, por la métrica, y me gustaba un poco declamarlas, aunque no entendiera su significado. Era como si hablara en un lenguaje que no fuera el mío, porque venían muchas palabras que desconocía completamente, y sobre todo no terminaba de descifrar la intención y sobre todo el espíritu que invadía ese libro. Años más tarde, muy pocos, cuando me preparaban para mi primera comunión, porque vengo de un seno de familia católica muy ortodoxa, tenía una tía, abuela monja, que nos enseñaba en la doctrina que Dios había hecho en 6 días el mundo y el séptimo había descansado, y luego de esto, pues que era un ser omnibueno, omnipoderoso, todos los ovnis que ustedes quieran. Y yo comparaba ese mundo que debería de haber hecho ese Dios con el mundo que yo vivía, con el mundo real que he seguido atestiguando lamentablemente desde entonces, que no se parece en nada a un Dios a un mundo hecho por un Dios bueno. Y se me vino a la mente en aquella ocasión en que hacía que todo el coro de niños repitiéramos el Padre Nuestro y el Ave María y este tipo de enseñanzas. Se me vino preguntarle a mi tía abuela algo que estaba implícito en una cuarteta de este poeta que les menciono, de Antonio Plaza. Esa cuarteta decía: si siempre he de vivir en la desgracia, ¿por qué entonces murió por mi existencia? Si no quiere o no puede hacerme gracia, ¿dónde está su bondad y omnipotencia? Al decirle esto a mi abuela monja, a mi tía abuela monja, evidentemente me soltó una bofetada. Fui yo a dar al piso con mis 7 años y me levanté, pues, convertido en lo que finalmente a lo largo de mi vida se me vendría desenvolviendo. Me levanté convertido en un filósofo, en lugar de que aquel bofetón hubiera sido la confirmación para quedarme dentro de un culto religioso. Más bien fue la confirmación para mantenerme como una persona inquisitiva, crítica, que frente a todo tiene una actitud escéptica, de duda. Y fue eso lo que hizo que se me armaran las 2 vocaciones que he mantenido a lo largo de toda mi vida. La de filósofo, que justamente de eso vivo en la UNAM dando clases de filosofía, y
a la cual responden una serie de libros que he publicado de ensayo filosófico. Ya mencionó Gustavo uno, el de la rebeldía de pensar, que le recomiendo sobre todo porque es una bellísima edición del Fondo de Cultura Económica, en donde explico en qué consiste pensar. Libros también como Filosofía para Inconformes, El arte de dudar, en fin, una serie de libros más. Y la otra vocación me surgió justo porque las tardes con mi madre continuaron. Y muy pronto los pocos libros que había en mi casa, terminé aprendiéndomelos de memoria y ya no la distraían. Y entonces, para poder entretenerla en las tardes, empecé a escribir yo mis propios cuentos, mis propios poemas, y eso sí me lo celebraba mucho. A esa sonrisa que todavía tengo sellada en el fondo del alma de mi madre, es a la que debo mi vocación literaria. Y a mi abuela, esa que me volteó de cabeza con un bofetón, le debo todavía el seguir estando de pie, preguntándome por el sentido de la existencia. Y en este contexto se imaginarán ustedes la obra que he producido, que más o menos alcanza los 27 libros, pues toda ella responde a un gusto por entretener y a un gusto también por criticar este mundo que me ha tocado, por tratar de mostrar que no es un mundo en el que todos seamos felices, sino más bien un mundo en el que muy pocos son felices y al resto no nos ha quedado más remedio que aguantar. Para poder pasar esas tardes de una forma un poco más divertida, es que me he dedicado a escribir. Pero escribiendo me di cuenta que podía metérsele a la escritura un tipo de mensaje que hiciera que la gente pensara, que recapacitara, porque hay demasiadas mentiras que nos han inculcado desde niños y nos hemos pasado la vida repitiéndolas, y es posible que sean esas las causas o una de ellas de que no podamos ser plenamente felices. Mi obra, les digo, tiene este propósito. Alguna vez escribí un libro llamado Las vocales malditas, en el que cada cuento estaba compuesto por una sola vocal. Por ejemplo, un cuento en el que cada palabra solamente empleaba la letra A. Es un cuento que se llama, obviamente, Cantata a Satanás. Y hay un cuento de la E que les quiero mencionar hoy, justamente para ilustrar cómo ahí están presentes mis dos vocaciones, la filosófica y la literaria, y también está un espíritu subversivo. Imaginen ustedes una especie de cuento en el que se parodia la estancia de Adán y Eva en el paraíso cuando son expulsados por haber probado del fruto del árbol prohibido. Este cuento lo escribí todo con E. Les voy a decir algunos fragmentos para que se hagan ustedes una idea y luego descubran el sentido subversivo que tiene detrás. En el verde césped del Edén, célebre sede de creyentes, el decente Efrén se estremece. Perdónenme ustedes, pero se llama Efrén, Adán, y Eva se llama Esther. Y Dios, pues lleva el nombre de el jefe de Tez perenne, y la serpiente es el hereje rebelde, obviamente. Bueno, están en esa circunstancia y hay un momento en el que Esther le dice a Efrén: Efrén, merece se te revele el ser del éter celeste, se te deje tenderte en el césped, expeler semen. Esther, detente, se te mete el rebelde, pretendes descreer del jefe. El jefe, ese vejete me prende, es jefe, gerente, regente, se cree el tres reyes, es el jején del Edén. Se imaginarán que en ese momento aparece Dios y les dice: dejen de entenebrecerme, seres herejes. Les generé de heces en el retrete del desdén, les exenté de fenecer, me entenebrecen, seres herejes, les perderé. Esther. Y ahí viene la maldición bíblica de parir con dolor y ganar el pan con el sudor de la frente. Esther, eres plebe del rebelde, te he de vencer. El degenere te preñe, el bebé te fermente, te prense estrecheces, te frente despeche, te cele, te frene.
Imagínense si no ha sucedido tanto esto, que ahora haya incluso manifestaciones en todas las capitales del mundo y en todas las ciudades del mundo, justamente de mujeres protestando porque las celan, las frenan, las acosan. Bueno, pues eso es parte de la maldición bíblica que aparece en mi cuento El hereje rebelde. Cuando los expulsan del paraíso, los alcanza la serpiente, el hereje rebelde, y les dice: Esther, Efrén, espérenme, serénense. Perder el Edén es el destete. El jefe es endeble, depende del creer, del tenerle fe. Estrenen el entender rebelde, bésense, deséense. Desde este mes se pertenecen, les pertenece el excedente, es menester vencer. Creo que con esta sinopsis que he hecho del cuento de las vocales malditas, se darán ustedes cuenta, pues este propósito de hacer que la gente se replantee muy a fondo sus creencias y de algún modo le sirva mi escritura para sacudirse de muchas cosas que nos tienen sojuzgados, que nos tienen sometidos, que no nos permiten ser del todo felices. En este proyecto amplio que les digo implica cada uno de mis libros, se insertan las dos novelas de Nada es para tanto y Todo está permitido. Son unas novelas que tienen un par de ingredientes. Por un lado, un erotismo muy subido de color, que algunos incluso tachan de pornografía, porque sí presento escenas lúbricas, escenas en las que el lector se le enrojecen los ojos, se le dilatan las pupilas, o en otras palabras, se excita, pues, que es, estoy hablando de los rasgos secundarios, pero la verdad es que sí provoca en algún momento excitación la lectura. Y simultáneamente, el otro ingrediente que me parece, yo creo que el arma más subversiva de cuantas existen, que es el humor. El humor negro, el humor blanco, la ironía, la sátira, el sarcasmo, todas las modalidades diferentes del humor las manejo en estas novelas justamente para hacer lo que yo llamo una especie de cóctel molotov subversivo literario. Imagínense que en lugar de estar leyendo una obra como la de un compatriota mío llamado Gamboa, que tiene una novela de nombre Santa, en que una mujer se dedica a la vida licenciosa y demás, y al final pues paga las consecuencias de esto, quedando enferma y viviendo una vida lastimosa. En el caso de la novela, todo está permitido, que se trata de una mujer liberal desde el punto de vista sexual, usa su sexualidad a su antojo y absolutamente libre albedrío. En lugar de terminar mal, le va muy, muy, muy bien. Y lo mismo sucede cuando un joven que está obligado a dedicarse toda su vida a ser como su padre, como su abuelo, como su bisabuelo, un peluquero, porque en esa familia la tradición es ser todos ellos peluqueros, pues cuando llega a cierta edad comprende que realmente su verdadera vocación es la de convertirse en un Latin lover y irse a la calle a ver con sus artes de seductor de qué manera puede sobrevivir. Y cuento pues en la novela Nada es para tanto la vida de Gabriel, un muchacho que quiere escalar en el escalafón de la vida utilizando su falo como piolet, y en la otra novela, En Todo está permitido, lo que cuento es exactamente lo mismo. Una muchacha muy atractiva que decide pues, encumbrarse en la sociedad y conseguir la riqueza y conseguir el placer, justamente permitiéndose todo tipo de licencia a la hora de actuar en los lances eróticos. En ninguno de los casos, como se imaginarán ustedes, mis personajes son castigados. Al contrario, sus momentos de flaqueza, sus momentos, porque los hay algunos, en que parece que pudieran llegar a arrepentirse, algo les sucede, motivado por el azar, que los vuelve a lanzar a esta misma vida
para salir adelante dentro de una vida gozosa. Mis lectores pues me han comentado que se la han pasado muy divertidos y además les ha dejado como moraleja pensar que la vida breve y normalmente o generalmente o ocasionalmente, pero con gran frecuencia triste, pues se les vuelve una sonrisa en la boca y son capaces de reírse incluso de ellos mismos. Entonces, estas son las novelas Nada es para tanto y todo está permitido, el espíritu que las integra dentro de toda mi obra y los ingredientes de los que me valí para poder armarlas. Y no quisiera terminar esta conversación, que ya casi va hacia su fin, sin mencionar este otro libro que les comentó Gustavo, La rebeldía de pensar. Aquí no mi tía abuela, sino mi abuela materna, con quien normalmente pasaba en mi infancia con ella y con mi madre, constantemente me daba de coscorrones. Esta es una palabra que no sé si para ustedes tenga el mismo significado que en México, pero significa poner los dedos así en los nudillos y dar un fuerte golpe en la cabeza. Yo la tenía en aquel entonces más o menos blanda, porque no se me acababa de cerrar la chirimoya. Aquí sí estoy empleando una palabra muy de por acá, muy del náhuatl, pero me daban acá un golpe duro y me decía, piensa, Oscarito. Y la verdad, yo no sabía a qué se refería con eso de piensa, Oscarito, porque pues cuando me decía lávate las manos, para mí era una orden muy clara, iba y me lavaba las manos, regresaba y ya. Pero cuando me decía piensa, pues la verdad no entendía yo bien a qué se refería con eso de piensa. Y entonces lo más que logré hacer era poner cara así como de inteligencia, una pose como de el pensador de Rodin, esta escultura maravillosa que está en Francia, así como si fuera yo muy inteligente, pero la verdad por dentro estaba yo no pensando, sino soñando con otras diabluras que hacer. Pero les estaba ya contando como final de esta conversación que esta invitación constante que me hacía mi abuela a que pensara, pues fue lo que me llevó a escribir el libro de La rebeldía de pensar para explicar de la manera más sencilla, pues una serie de cosas que he aprendido a lo largo de ya casi 40 años de profesor de filosofía en la licenciatura en filosofía en la UNAM, explicarlo de la manera más sencilla. Y les quería comentar que pensar no es otra cosa más que relacionar palabras. Cuando nosotros tenemos las suficientes palabras como para poder distinguir esos filos finos que hay en la realidad, cuando no nos referimos a los árboles con el concepto árbol, sino que nos referimos con la palabra precisa abedul, ciprés, sabino, fresno, nogal, esos nombres particulares de las especies de los árboles. Nuestra aproximación para comprender el mundo es mucho mejor. Y nuestra capacidad de pensamiento, al tener esos matices, permite que también relacionemos muchos más términos y esto nos permite pensar. De ahí que sea tan grave en la actualidad el poco vocabulario que manejan los jóvenes que están justamente en la etapa más rebelde de su vida, por razones hormonales y por razones de cobrar conciencia por primera vez de un mundo injusto. Pero les falta el vocabulario para poder distinguir. En México, y me imagino que es un fenómeno mundial, se han ido disminuyendo pues los términos y hay una palabra, por ejemplo, la palabra triste, para referirse a todos los estados de ánimo que tienen que ver con este ángulo gris de la vida. Y muy pocos emplean la palabra, por ejemplo, estar mohino, estar taciturno, estar melancólico, estar apesadumbrado. Y cuando uno tiene esa palabra precisa para referirse a las vivencias del mundo interior, por ejemplo, la palabra pesadumbre es porque uno tiene un peso que lo está aplastando y
No es igual que la palabra estar taciturno. Taciturno viene de tácito, cuando uno está callado. Ahí es el silencio el que nos entristece. Cuando uno tiene un mayor vocabulario, mayor es su capacidad de relacionar palabras y por lo mismo mayor es su capacidad de pensar. Esta era la idea con la que quería concluir esta conversación. Y les decía que lamento en verdad no estar con ustedes de manera física y llevo pues en mi falta el castigo. Tenía unas enormes ganas de conocer Lima, de pasearme por Perú y lamentablemente no pudo suceder y estoy aquí triste y mohino y taciturno y melancólico y apesadumbrado y, como decimos acá, apachurrado por no poder estar con ustedes esta noche. Me habría encantado salir de aquí e irme a cenar con Gustavo, porque sé que ustedes están, pues nada menos que en la capital de la cocina latinoamericana. Y conste que en México tenemos una serie de platillos, pero qué ganas me dieron de darme una vuelta por allá. Me imagino que habrá otra oportunidad y en verdad les agradezco a todos su interés, su presencia y que tengan muy buena noche. Y maravillosa feria del libro allá en Lima. Ojalá fuera aquí en Lima, pero es allá en Lima, Perú. Buenas noches.